Mi hijo me llamó un lastre delante de 12 miembros del consejo, y todos se rieron. Tomé mi bolso, caminé directamente hacia mi auto y conduje hasta el aeropuerto. 3 horas después, ya estaba en un avión rumbo a Austin. No llevaba nada más que mi tarjeta de crédito y una furia capaz de iluminar todo el estado de Texas. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo y denle al botón de me gusta y suscribirse. Permítanme retroceder un poco. Les contaré cómo terminé en esa humillante sala de juntas para empezar. 3 meses antes, mi esposo, Roberto, murió de un ataque cardíaco repentino a los 59 años. Me dejó para navegar no solo mi duelo, sino también su puesto como CEO de Anderson Tech Solutions, la compañía que habíamos construido juntos durante 25 años. David, nuestro hijo de 32 años, había estado ascendiendo en la empresa. Todos asumieron naturalmente que él seguiría los pasos de su padre. Debía haber visto las señales. La forma en que David empezó a programar reuniones sin incluirme. Cómo descartaba mis sugerencias con una sonrisa condescendiente y un «déjame manejar la parte del negocio, mamá». Los sutiles giros de ojos cuando hacía preguntas sobre los informes trimestrales o las relaciones con los clientes, relaciones que yo había ayudado a cultivar desde antes de que él supiera deletrear emprendedor. Pero yo me estaba ahogando en el duelo, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua, así que lo dejé pasar. Pensé que solo estaba ansioso por probarse a sí mismo, tal vez un poco abrumado por la repentina responsabilidad. Roberto siempre había planeado hacer la transición de liderazgo gradualmente, pero el cáncer no espera momentos convenientes. La mañana de esa fatídica reunión de la Junta, David me había pedido que asistiera a lo que llamó una sesión de planificación estratégica. Llegué 15 minutos antes, como era mi costumbre, usando mi traje azul marino y el collar de perlas que Roberto me había dado para nuestro 20º aniversario. Pensé que estaba allí como socia, como miembro fundador de la empresa que todavía poseía el 30% de las acciones. Estaba equivocada. En el momento en que entré a esa sala de conferencias, pude sentir la tensión. Nuestro abogado de toda la vida, Marcos Webb, no me miraba a los ojos. Sarah Chen, nuestra jefa de operaciones, no dejaba de jugar nerviosamente con su bolígrafo. Incluso Janet Morrison, que había estado con nosotros desde el 2º año de la compañía, parecía inusualmente interesada en su cuaderno. David estaba de pie en la cabecera de la mesa, todo confianza y traje caro. Parecía cada centímetro el ejecutivo. «Buenos días a todos», dijo, mostrando esa sonrisa encantadora que solía derretir mi corazón cuando tenía 5 años. He convocado esta reunión para discutir algunos cambios necesarios a medida que avanzamos. Hizo clic en su laptop y una presentación de PowerPoint apareció en la pantalla. La primera diapositiva decía, «Racionalización de operaciones para máxima eficiencia». Me acomodé en mi silla. Esperaba escuchar sobre reestructuración departamental o tal vez nuevos sistemas de software. En cambio, David se lanzó a un discurso sobre eliminar redundancias y remover obstáculos para el progreso. Habló sobre la necesidad de perspectivas frescas y enfoques modernos de liderazgo. Durante 20 minutos, bailó alrededor de su punto con palabras de moda corporativas y lenguaje gerencial. Luego, hizo clic en una diapositiva que me heló la sangre. Análisis de costos, personal no esencial. Mi nombre estaba en la parte superior de la lista. Como pueden ver, continuó David, su voz adoptando ese tono de sermón que había perfeccionado en la escuela de negocios. Tenemos varios puestos que no contribuyen directamente a nuestro resultado final. Personas que están aquí más por razones sentimentales que por necesidad empresarial. Fue entonces cuando lo dijo, las palabras que resonarían en mi mente durante meses. Es hora de cortar el lastre, empezando por mamá. La risa que siguió no fue maliciosa exactamente. Eran más bien risitas nerviosas de personas que no sabían cómo reaccionar ante un despido tan brutal de una fundadora de la empresa. Pero me golpeó como una bofetada en la cara de todos modos. Me senté allí por un momento, procesando lo que acababa de suceder.
Mi propio hijo me había reducido a un lastre frente a personas que yo había contratado, guiado y considerado familia. Personas que habían asistido al funeral de Roberto y me habían abrazado mientras lloraba. La vieja Margarita habría discutido. Les habría recordado a todos en esa sala los clientes que ella había traído, las crisis que había navegado, los 25 años de jornadas de 16 horas que construyeron los cimientos sobre los que David estaba parado ahora. Ella habría luchado por su lugar en la mesa. Pero la mujer que se puso de pie esa mañana era alguien completamente nueva. No dije una palabra. Simplemente recogí mi bolso, alicé mi falda y caminé hacia la puerta. Cuando alcancé la manija, me volví una última vez. «David», dije, mi voz sorprendentemente firme, «espero que recuerdes este momento cuando te des cuenta de lo que acabas de tirar a la basura». Y luego me fui. No solo de la reunión, no solo del edificio, sino de toda mi vida tal como la conocía. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía dos opciones: quedarme y luchar por migajas de respeto de personas que claramente no me valoraban, o desaparecer por completo y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera como la viuda de Roberto Anderson o la madre de David Anderson. Adivinen cuál elegí. Empacar una vida en 3 maletas te enseña lo que realmente importa, y aparentemente lo que me importaba cabía en un equipaje de mano. Todo lo demás era solo desorden costoso que había estado arrastrando durante décadas pensando que me hacía importante. Tenía exactamente 4 horas entre salir de esa sala de juntas y mi vuelo a Austin. 4 horas para cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro de golpe. La mayoría de la gente llamaría eso locura. Yo lo llamé eficiencia. La casa se sentía diferente cuando volví a entrar, como si ahora perteneciera a otra persona. El sillón de lectura de Roberto todavía tenía su apoyabrazos manchado de café. Las fotos familiares en la repisa mostraban a una mujer que sonreía demasiado y pedía muy poco. Miré a esa mujer y sentí lástima por ella. Primero, llamé a Janet Morrison, nuestra empleada con más antigüedad y la única persona en esa sala de juntas que había parecido genuinamente incómoda durante la actuación de David. «Margarita», contestó al primer timbre, «¿estás bien? Lo que acaba de pasar ahí dentro fue...» «Janet», la interrumpí, «necesito que hagas algo por mí y necesito que no hagas preguntas». Una pausa. «Por supuesto, ¿qué necesitas?» «Acceso a la base de datos de contactos de clientes. Quiero mi propia copia». Otra pausa, más larga esta vez. «Margarita, ¿sabes que no puedo?» «Janet». Mi voz tenía un tono que nunca había usado con ella antes. «Ayudé a contratarte cuando acababas de salir de la universidad y no podías conseguir una entrevista en ningún otro lado. Te entrené yo misma. Me quedé hasta tarde incontables noches para asegurarte de que tuvieras éxito. No te estoy pidiendo que robes secretos de la empresa. Te estoy pidiendo que me envíes por correo electrónico información que yo ayudé a crear». El silencio se extendió entre nosotras. «Entonces dame tu correo electrónico personal. Lo tendrás en 20 minutos». Después llamé a mi banquero. Thomas Richardson había estado manejando nuestras cuentas durante 15 años y conocía la dinámica familiar mejor que la mayoría de los terapeutas. «Señora Anderson, escuché sobre Roberto. Siento mucho su pérdida». «Gracias, Thomas. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas inmediatamente». «Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero transferir mis fondos personales a una nueva cuenta en un banco diferente. Quiero que todos los estados de cuenta vayan a un apartado postal y quiero que eliminen a David de cualquier lista de contactos de emergencia». El silencio me dijo todo. Las noticias viajaban rápido en la comunidad empresarial de Seattle. «Señora Anderson, ¿está segura de que este es el momento adecuado para tomar decisiones financieras importantes? El duelo puede...» «Thomas», dije, cortándolo de la misma manera que lo había hecho con Janet. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida. ¿Qué tan rápido se puede hacer esto? Si viene dentro de 1 hora, podemos tener la mayor parte procesado para el final del día hábil de hoy». Mientras estaba en el banco, pasé por una tienda departamental y compré lo que llamé el vestuario de mi nueva vida.
No los trajes conservadores y zapatos sensatos que había estado usando durante décadas, sino ropa que realmente reflejaba quién era yo debajo de toda esa respetabilidad corporativa. Pantalones fluidos, blusas de seda en colores que me hacían sentir vida, botas con actitud. La vendedora, una mujer elegante de mi edad llamada Rita, me miró con curiosidad. ¿Nuevo trabajo?, preguntó. Nueva todo, respondí, entregándole mi tarjeta de crédito. Para las 6 de la tarde, estaba en el aeropuerto SeaTac con 3 maletas, una bolsa de laptop y un boleto de primera clase a Austin. Había elegido Austin por una simple razón. Estaba tan lejos de la escena tecnológica de Seattle como podía llegar sin salir de Estados Unidos. Cultura diferente, clima diferente, todo diferente. Mientras esperaba en mi puerta de embarque, mi teléfono vibró con llamadas de David. Las primeras fueron al buzón de voz. Luego vinieron los mensajes de texto. «Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar». «Esto es ridículo. Vuelve a casa para que podamos discutir esto como adultos». «Janet dijo que le hiciste enviarte archivos. Eso es propiedad de la empresa». Apagué mi teléfono sin responder. La vieja Margarita se habría sentido culpable por la preocupación que estaba causando. La nueva Margarita pensó que David había cavado su propia tumba cuando me llamó lastre frente a nuestros empleados. La asistente de vuelo que me acompañó a mi asiento de primera clase, que era una mujer alegre llamada Carmen, que no podía ser mayor que David. ¿Primera vez en Austin?, preguntó mientras me acomodaba. ¿Primera vez en cualquier lugar sin un boleto de regreso?, admití. Los ojos de Carmen se iluminaron con comprensión. ¿Running away or running towards something? ¿Huyendo de algo o corriendo hacia algo? Pensé en eso mientras el avión despegaba, viendo cómo Seattle se encogía bajo las nubes. Ambas cosas, respondí finalmente. Durante el vuelo de 3 horas hice algo que no había hecho en años. Me permití imaginar una vida completamente diferente. No como la viuda de Roberto Anderson o la madre de David Anderson, sino como Margarita Anderson, una mujer que apenas estaba comenzando. Saqué mi laptop e hice lo que cualquier buena mujer de negocios hace cuando está a punto de entrar en territorio desconocido: investigar. La economía de Austin estaba en auge, la escena tecnológica estaba explotando, pero aún era lo suficientemente joven como para que un consultor experimentado pudiera tener un impacto real. El costo de vida era razonable, la cultura abrazaba la reinvención y el clima sería un cambio bienvenido de la llovizna eterna de Seattle. Para cuando comenzamos nuestro descenso, tenía un plan formándose, no solo para sobrevivir, sino para algo más grande. Algo que haría que la pequeña jugada de poder de David pareciera el berrinche de un niño. Cuando el avión aterrizó en Austin, sentí algo que no había experimentado en años: entusiasmo por el mañana. La mujer que había dejado Seattle esa mañana cargaba un equipaje que no tenía nada que ver con las maletas. La mujer que bajó de ese avión en Texas viajaba ligera, en todos los sentidos de la palabra. Esa noche, en una habitación de hotel en el centro con vista al lago Lady Bird, abrí una botella de vino y brindé por mi reflejo en la ventana. Por descubrir lo que un lastre puede lograr cuando deja de sostener a otras personas, le dije a la extraña que me devolvía la mirada. Ella sonrió, y por primera vez en meses yo le devolví la sonrisa. Encontrar un apartamento en Austin resultó más fácil que encontrarme a mí misma, pero ambos sucedieron más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas, estaba viviendo en un elegante condominio en el centro, con ventanales de piso a techo y el tipo de vista que me hacía sentir como si estuviera protagonizando la vida mucho más interesante de otra persona. La agente de bienes raíces, una mujer animada llamada Linda Rodríguez, había mirado mis referencias y estados financieros con una curiosidad apenas disimulada. Ejecutiva tecnológica de Seattle, buscando un cambio completo, reflexionó, desplazándose por mi solicitud de alquiler. Recibimos mucho de eso aquí. Austin tiene una manera de llamar a las personas que necesitan reinventarse. ¿Es tan obvio?, pregunté. Linda se rió. Cariño, llevo 20 años vendiendo sueños disfrazados de bienes raíces.
Tienes esa mirada de alguien que acaba de descubrir que ha estado viviendo la vida de otra persona. No estaba equivocada. Todo en Austin se sentía como un permiso para ser alguien nuevo. La música que salía de cada restaurante, los camiones de comida estacionados en las esquinas como promesas de aventura, la forma en que los extraños hacían contacto visual y realmente sonreían en lugar de apresurarse con la cabeza gacha. Mi condominio venía amueblado, lo cual era perfecto, ya que había dejado todo en Seattle excepto mi ropa y algunas joyas que Roberto me había dado. Mantuve su anillo de bodas en una cadena alrededor de mi cuello, no por incapacidad para dejarlo ir, sino como un recordatorio de la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para amar profundamente una vez, y que podía hacerlo de nuevo. Lo primero que hice después de firmar el contrato de arrendamiento fue comprar una cafetera adecuada, no la elegante máquina de espresso que David había insistido en que necesitábamos para la oficina, sino una cafetera de goteo simple que me recordaba los primeros días cuando Roberto y yo habíamos trabajado desde la mesa de nuestra cocina, soñando con construir algo significativo. Mientras el café se preparaba en mi segunda mañana en Austin, hice algo que habría horrorizado a la vieja Margarita. Abrí mi laptop y comencé a planear mi venganza. No del tipo desordenado y emocional que me haría parecer desesperada, sino del tipo estratégico y empresarial que haría que David deseara haberlo pensado 2 veces antes de llamar a su madre lastre. Abrí la base de datos de clientes que Janet me había enviado y comencé a analizar patrones. Anderson Tech Solutions había construido su reputación en una cosa: tomar startups caóticas y convertirlas en negocios funcionales. Éramos la compañía a la que llamabas cuando tu idea brillante estaba siendo estrangulada por una mala gestión, procesos poco claros y fundadores que pensaban que la pasión era un sustituto de la planificación. No se me escapaba la ironía de que David estaba a punto de aprender esta lección de primera mano. Mientras estudiaba la lista de clientes, noté algo interesante. En los últimos 5 años, casi el 60% de nuestros proyectos más exitosos habían sido gestionados directamente por mí. No supervisados, no vigilados, sino realmente gestionados. Yo había sido la que estaba al teléfono a medianoche con CEOs en pánico. Yo había sido la que mediaba entre ingenieros brillantes y necesidades comerciales prácticas. Yo había sido la que convertía el caos en ganancias. David sabía cómo presentar las soluciones que yo había diseñado, pero ¿sabía cómo crearlas? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi análisis. Número desconocido de Texas. Margarita Anderson, respondí, usando mi nombre completo por primera vez en años. Señora Anderson, soy Kevin Murphy de Murphy Ventures. Obtuve su información de contacto de Linda Rodríguez. Ella mencionó que podría estar disponible para trabajo de consultoría. Casi se me cae la taza de café. No le había dicho a Linda que estaba buscando trabajo. ¿Qué tipo de consultoría? Reestructuración administrativa para una startup tecnológica en crecimiento. Hemos recaudado 12 millones en financiamiento, pero estamos perdiendo dinero a chorros y no podemos averiguar por qué. Linda dijo, tú tenías experiencia en exactamente este tipo de situación. 3 días después, estaba sentada en la sala de conferencias de Murphy Ventures, mirando estados financieros que contaban una historia que había visto docenas de veces antes. Producto brillante, equipo apasionado y sistemas de gestión que pertenecían a un dormitorio universitario en lugar de a una empresa de 12 millones de dólares. Kevin Murphy era un genio del software de unos 30 años con el tipo de energía maníaca que construía imperios o los quemaba hasta los cimientos dependiendo de quién estuviera al mando del barco. Su equipo consistía en 6 ingenieros, 2 especialistas en marketing y una contadora que parecía estar teniendo una crisis nerviosa en cámara lenta. Estamos gastando dinero más rápido de lo que lo estamos ganando, explicó Kevin, señalando gráficos que se parecían más al arte abstracto que a análisis de negocios. Conseguimos 3 contratos importantes el mes pasado, lo que debería ser una gran noticia, pero de alguna manera estamos más endeudados que antes. Pasé las siguientes 4 horas haciendo lo que había hecho durante 2 décadas en Anderson Tech.
haciendo preguntas incómodas, desenredando nudos financieros e identificando la brecha entre lo que la empresa estaba haciendo y lo que pensaba que estaba haciendo. El problema era el síndrome clásico de startup: demasiado crecimiento demasiado rápido, sin la infraestructura para soportarlo. Estaban entregando productos excelentes, pero perdiendo dinero en cada venta porque no habían tenido en cuenta el costo real de la escala rápida. Esto es lo que va a pasar, le dije a Kevin mientras terminaba mi análisis. Vas a implementar un costeo basado en actividades, reestructurar tu flujo de trabajo de gestión de proyectos y establecer límites claros entre el tiempo de desarrollo y los plazos de entrega. También vas a contratar a un director financiero real y dejar de intentar manejar las finanzas con hojas de cálculo y esperanza. Kevin me miró como si acabara de realizar un truco de magia. ¿Cuánto tiempo tomaría implementar algo así? 6 semanas para el marco de trabajo, 3 meses para la integración completa, dije, reuniendo mis notas. No es complicado, pero requiere disciplina y alguien que entienda cómo construir sistemas sostenibles. ¿Estaría interesada en supervisar el proyecto? Fingí considerarlo, pero por dentro estaba sonriendo. Mi tarifa es de $400 la hora, más un porcentaje de los ahorros de costos logrados en el primer año. Kevin ni siquiera parpadeó. ¿Cuándo puedes empezar? Al salir de esa reunión, sentí algo que no había experimentado desde antes de la muerte de Roberto: entusiasmo profesional, no la sombría satisfacción de arreglar los errores de otras personas, sino la genuina emoción de construir algo mejor desde cero. Esa noche llamé a Limba Rodríguez para agradecerle. ¿Cómo sabías que estabas buscando trabajo?, pregunté. Cariño, se rió ella, no lo sabía con seguridad, pero he visto suficientes personas empezando de nuevo para reconocer a alguien que tiene habilidades, pero necesita una oportunidad para demostrar que todavía importan. Además, Kevin ha estado buscando a alguien con tu experiencia exacta durante meses. Mientras colgaba, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez en años, alguien me había recomendado por quién yo era, no por con quién estaba casada o con quién estaba relacionada. La vieja Margarita siempre había sido presentada como la esposa de Roberto o la madre de David. La nueva Margarita estaba siendo contratada como Margarita Anderson, la mujer que podía resolver problemas que otras personas ni siquiera podían identificar. Esa noche abrí una botella de vino de Texas y lo llamé una celebración, no solo por conseguir mi primer cliente independiente, sino por descubrir que 30 años de experiencia no desaparecían solo porque alguien te llamara lastre. De hecho, estaba empezando a sospechar que el lastre, cuando se distribuye adecuadamente, podría convertirse en la base de algo mucho más fuerte que cualquier cosa que David pensaba que estaba construyendo sin mí. El éxito en Austin comenzó pequeño y creció como un incendio forestal, lo cual tenía sentido ya que todo en Texas parecía venir con calor extra. En 6 meses, había pasado de una startup desesperada a 5 clientes prósperos, y la transformación fue lo suficientemente espectacular como para hacerme preguntar por qué había pasado tantos años siendo plato de segunda mesa en mi propia vida. Morphy Ventures se convirtió en mi historia de éxito emblemática. El dolor de cabeza de $12 millones de Kevin se convirtió en una máquina de ganancias de $20 millones una vez que implementamos controles de costos y sistemas de gestión de proyectos adecuados. Más importante aún, Kevin comenzó a presumir de su genio consultora de Seattle a cualquiera que quisiera escuchar. La noticia se extendió a través de la unida comunidad empresarial de Austin como chisme en una reunión de iglesia. De repente, mi teléfono sonaba con llamadas de capitalistas de riesgo, fundadores de startups e incluso empresas establecidas que habían oído hablar de la mujer que podía transformar el caos empresarial en ganancias sostenibles. Establecí Anderson Consulting desde mi condominio en el centro, pero en 3 meses necesité espacio de oficina real. Encontré un almacén reconvertido en el este de Austin, con paredes de ladrillo expuesto, pisos de concreto pulido y suficiente carácter para hacer que los clientes corporativos sintieran que estaban obteniendo algo especial. Mi asistente, una aguda joven de 26 años llamada Priya Patel,
Tenía un sentido comercial que rivalizaba con la mayoría de los graduados de MBA y una habilidad para manejar mi calendario como una operación militar. Se había graduado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas y estaba trabajando para una startup que quebró 3 semanas después de que la contraté. Tu cita de las 10 está aquí, anunció Priya, un jueves por la mañana en octubre, 8 meses después de que dejé Seattle. Rebecca Martínez de CloudSync Solutions. Rebecca era exactamente el tipo de cliente por el que me había hecho conocida por ayudar. Ingeniera brillante, lanzamiento de producto exitoso y operaciones comerciales mantenidas juntas con cafeína y oración. Su software de gestión de proyectos basado en la nube estaba ganando tracción, pero su empresa estaba perdiendo talento más rápido de lo que podía contratar reemplazos. He oído que eres la persona a la que llamar cuando todo está en llamas, dijo Rebecca, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Bueno, todo está en llamas. Durante la siguiente hora, Rebecca pintó un cuadro que yo había visto innumerables veces. Crecimiento rápido sin infraestructura, empleados apasionados agotándose por el caos e ingresos que parecían impresionantes en papel, pero desaparecían en ineficiencias operativas. Tu tasa de rotación te está matando, le dije después de revisar sus números. Estás gastando más en reclutamiento y capacitación de lo que estás ahorrando manteniendo los costos bajos. Cada empleado que se va se lleva conocimiento institucional con él y cada reemplazo comienza la curva de aprendizaje desde cero. Pero no podemos permitirnos pagar salarios competitivos todavía, protestó Rebecca. Todavía estamos estableciendo nuestra posición en el mercado. Me recliné en mi silla, recordando conversaciones similares de mis días en Seattle. Rebecca, ¿y si te dijera que los empleados administrados adecuadamente podrían generar un 30% más de ingresos por persona y que esa mayor productividad pagaría con creces las mejoras salariales? Sus ojos se iluminaron con el tipo de esperanza que hacía que el trabajo de consultoría fuera adictivo. ¿Es eso realmente posible? Dame 8 semanas y te lo mostraré. Ese proyecto se convirtió en la plantilla de lo que comencé a llamar el método Anderson. Análisis sistemático de ineficiencias del flujo de trabajo, reestructuración estratégica de las responsabilidades del equipo, implementación de métricas de desempeño que realmente importaban y creación de marcos de crecimiento sostenible que pudieran escalar con la expansión de la empresa. Los resultados hablaron por sí mismos. La retención de empleados de CloudSync saltó al 92%. Sus ingresos por empleado aumentaron en un 38%. Sus puntajes de satisfacción del cliente mejoraron dramáticamente porque los proyectos se estaban entregando a tiempo y dentro del presupuesto. Rebecca se convirtió en otra evangelista y de repente estaba recibiendo llamadas de empresas en Dallas, Houston e incluso de vuelta al oeste en California. Para diciembre tenía 11 clientes activos y una lista de espera que se extendía hasta la primavera siguiente. Contraté a 2 consultores adicionales, ambos profesionales experimentados que habían sido subutilizados por empresas más grandes que no reconocían su potencial. La doctora Sarah Kim era una exgerente de operaciones que había sido despedida de una compañía Fortune 500 durante una reestructuración, a pesar de haber transformado la eficiencia de su cadena de suministro. Marcos Thompson era un experto en logística militar retirado que entendía los sistemas complejos mejor que nadie que hubiera conocido. Juntos nos estábamos convirtiendo en algo que la comunidad empresarial de Austin nunca había visto antes, una firma de consultoría que realmente entregaba resultados transformadores en lugar de informes costosos que acumulaban polvo en los estantes ejecutivos. Los números financieros eran asombrosos. En mi primer año en Austin, Anderson Consulting generó más ingresos de los que mi participación del 30% en Anderson Tech Solutions había producido jamás. Más importante aún, cada dólar era dinero que había ganado a través de mi propia experiencia y esfuerzo, no heredado a través del matrimonio o conexiones familiares. Celebré mi primer aniversario en Texas firmando un contrato de arrendamiento en un espacio de oficina más grande y llevando a todo mi equipo al mejor asador de Austin. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, brindando por nuestro éxito con buen vino y mejor compañía, Priya hizo la pregunta que había estado esperando durante meses. «Margarita, ¿alguna vez extrañas Seattle?» Pensé en David.
todavía dirigiendo Anderson Tech Solutions con la misma arrogancia que me había alejado. Pensé en la casa que había compartido con Roberto, ahora vendida a extraños que nunca conocerían los sueños que se habían planeado en su cocina. Pensé en la mujer que había sido, siempre apoyando las ambiciones de otras personas en lugar de perseguir las sus propias. Extraño en quien pensé que me iba a convertir allí, dije finalmente, pero no extraño quien realmente era. Sera levantó su copa, por convertirnos exactamente en quienes estábamos destinadas a ser. Mientras chocábamos las copas, mi teléfono vibró con un mensaje de texto, número desconocido de Seattle. Lo miré y casi me ahogo con mi vino. Mamá, escuché sobre tu firma de consultoría por Kevin Murphy. Tenemos que hablar. David. Le mostré el mensaje a Priya, quien lo leyó con el tipo de expresión generalmente reservada para descubrir termitas en tus cimientos. ¿Cómo consiguió la información de contacto de Kevin?, preguntó ella. Esa era una excelente pregunta y una que merecía una respuesta estratégica. David claramente había estado rastreando mis actividades, lo que significaba que probablemente había oído hablar del éxito de Anderson Consulting. La pregunta era si estaba llamando porque necesitaba mi ayuda o porque quería ofrecer algún tipo de reconciliación. De cualquier manera, yo no era la misma mujer que había salido de esa sala de juntas hacía un año. La Margarita Anderson, que había construido una exitosa firma de consultoría desde cero, no estaba interesada en jugar papeles secundarios en las historias de otras personas, pero estaba muy interesada en ver qué quería su hijo lo suficiente como para rastrearla después de un año de silencio. Terminé mi vino y apagué mi teléfono sin responder. Si David quería hablar, podía esperar hasta que yo decidiera que estaba lista para escuchar. Después de todo, el lastre no viene corriendo solo porque alguien llama. David apareció en mi oficina de Austin un martes por la mañana en marzo. Parecía que el éxito lo había estado tratando tan bien como un mal caso de intoxicación alimentaria. El ejecutivo confiado que me había llamado lastre 2 años antes había sido reemplazado por un hombre con líneas de estrés alrededor de los ojos y el tipo de energía desesperada que gritaba problemas. No lo estaba esperando. Priya llamó a mi oficina alrededor de las 10:30 con una diversión apenas disimulada en su voz. «Margarita, hay un David Anderson aquí para verte. Dice que es tu hijo. No tiene una cita y su actitud sugiere que piensa que eso no debería importar». «Perfecto. Algunas cosas nunca cambian». «Envíalo a pasar», dije, cerrando los informes de ingresos trimestrales que había estado revisando, informes que mostraban que Anderson Consulting ahora estaba generando más ingresos anuales de los que Anderson Tech Solutions había logrado en su mejor año. David entró en mi oficina como si fuera el dueño, pero pude ver la vacilación debajo de su bravuconería. Llevaba un traje caro que no podía ocultar el hecho de que había perdido peso, y no de buena manera. Sus ojos se movieron por mi espacio con obvia sorpresa, asimilando la mesa de conferencias pulida, la pared de testimonios de clientes y el horizonte de Austin visible a través de los ventanales de piso a techo. «Bonita instalación, mamá», dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio sin ser invitado. Un gran paso adelante, desde ese pequeño condominio del que me habló Linda Rodríguez. Así que me habías estado rastreando. Interesante. «Hola, David», respondí con calma. «Diría que esta es una sorpresa agradable, pero ambos sabemos que estaría mintiendo». Su intento de sonrisa parecía más una mueca. «¿No puede un hijo visitar a su madre?» «Un hijo puede hacer lo que quiera», dije. «La pregunta es, ¿qué quiere este hijo en particular lo suficiente como para volar a Austin sin llamar primero?» Por un momento, la máscara se deslizó por completo. David parecía exhausto, abrumado y unos 10 años mayor que sus 34 años. «Estamos teniendo algunos desafíos en Anderson Tech», admitió. «Nada importante, solo algunos dolores de crecimiento con nuestros clientes más nuevos». Esperé. 2 años de dirigir mi propia empresa me habían enseñado el valor del silencio estratégico. «La verdad es», continuó David, su voz perdiendo su tono confiado, «que hemos perdido 3 contratos importantes en los últimos 6 meses. Morrison Industries, TechFlow Solutions y Pacific Dynamics rescindieron sus acuerdos anticipadamente.
Esos eran todos clientes que yo había manejado personalmente durante años, clientes cuyos proyectos había diseñado y cuya confianza me había ganado a través de llamadas de crisis nocturnas y sesiones de solución de problemas de fin de semana. Lamento escuchar eso, dije, y lo decía en serio, no por David, sino por Janet Morrison y los otros empleados cuyos medios de vida dependían de mantener la empresa a flote. La cosa es, presionó David, que estos clientes dicen que quieren trabajar contigo personalmente. Aparentemente, han estado siguiendo tu trabajo aquí en Austin y están impresionados por lo que has construido. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. ¿Qué estás proponiendo exactamente, David? Se inclinó hacia adelante, poniendo su mejor cara de negociación. Una asociación, Anderson Tech Solutions y Anderson Consulting, trabajando juntos. Podríamos combinar recursos, compartir clientes, tal vez incluso considerar una fusión más adelante. Casi me reí, casi. Déjame entender esto correctamente, dije. Hace 2 años me llamaste lastre y me humillaste frente a nuestros empleados. Ahora quieres asociarte conmigo porque esos mismos empleados están perdiendo los clientes que pasé años cultivando. Mira, yo era joven y estúpido, ¿de acuerdo? La frustración de David se estaba mostrando. Cometí errores, pero somos familia y la familia debería apoyarse mutuamente. ¿Familia? Repetí lentamente. David, cuando estaba de duelo por la muerte de tu padre y luchando por encontrar mi lugar en la compañía que construimos juntos, ¿me apoyaste? Estaba tratando de dar un paso adelante para asumir la responsabilidad. Estabas tratando de empujarme fuera para poder llevarte el crédito por el trabajo que yo había hecho. Mi voz permaneció nivelada, pero sentí acero debajo de ella. Y tuviste éxito. Entonces, ¿qué ha cambiado? Los hombros de David se hundieron ligeramente. Todo es más difícil de lo que pensé que sería. Papá lo hacía parecer fácil. Y tú, hizo una pausa, luchando con las palabras. Tú siempre lo hacías parecer sin esfuerzo. No me di cuenta de cuánto de la gestión de relaciones con los clientes estabas manejando. Finalmente, algo de honestidad. David, dije suavemente. Dirigir un negocio de consultoría no se trata de parecer exitoso en las reuniones de la junta. Se trata de resolver problemas que otras personas no puedan resolver. Construir confianza con clientes que te están confiando sus medios de vida y crear sistemas que funcionen incluso cuando todo lo demás se está desmoronando. Lo sé ahora, dijo en voz baja. ¿Considerarás la asociación? Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de Austin. Hace 2 años, esta vista no había existido en mi vida. Hace 2 años, había estado viviendo a la sombra de otra persona, agradecida por cualquier papel que me permitieran desempeñar. Ahora era la CEO de una compañía que nunca había tenido un solo cliente insatisfecho. Estaba entrenando personalmente a la próxima generación de consultores de negocios. Estaba ganando más dinero del que jamás había soñado y, lo más importante, lo estaba haciendo bajo mis propios términos. David, dije, volviéndome para enfrentarlo, quiero que hagas algo por mí. La esperanza parpadeó en su rostro. Lo que sea. Quiero que pienses muy cuidadosamente sobre lo que me estás ofreciendo. ¿Quieres acceso a mis clientes, mis métodos, mi reputación y mi experiencia? ¿Qué obtendría exactamente yo de esta asociación? Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Porque desde donde estoy sentada, continué, me estás pidiendo que resuelva los problemas que creaste al eliminarme de la empresa en primer lugar. Me estás pidiendo que repares las relaciones con los clientes que alienaste. Me estás pidiendo que rescates el negocio que insististe que podías dirigir mejor sin tu madre lastre. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Construí Anderson Consulting desde la nada, dije finalmente. Sin conexiones familiares, sin base de clientes heredada, sin la reputación de un esposo en la que apoyarse. Solo mis propias habilidades y determinación. ¿Por qué renunciaría a mi independencia para arreglar los errores de otra persona?
David me miró fijamente con algo que podría haber sido respeto si no hubiera estado mezclado con tanta desesperación. ¿Qué se necesitaría?, preguntó en voz baja. Fue entonces cuando sonreí, el tipo de sonrisa que proviene de finalmente tener todas las cartas en un juego que habías estado perdiendo durante años. David, dije, no hay nada que tengas que yo quiera, pero podría haber algo que yo tengo que tú necesitas. Caminé de regreso a mi escritorio y saqué una tarjeta de presentación. Cuando estés listo para contratar a Anderson Consulting como un contratista externo a nuestras tarifas estándar, para ayudar a reconstruir lo que has roto, llama a Priya para programar una cita. Ella maneja todas mis consultas de nuevos clientes. La expresión en su rostro valió cada momento de humillación que había soportado 2 años antes. ¿Me estás tratando como a cualquier otro cliente?, preguntó incrédulo. David, dije, caminando hacia la puerta de mi oficina y abriéndola, tú eres solo otro cliente. La pregunta es si vas a ser uno exitoso. Mientras se ponía de pie para irse, sentí algo que nunca había experimentado antes. La pura satisfacción de ser necesitada por alguien que una vez me había descartado y tener el poder de establecer los términos del compromiso. Lastre, de hecho. David contrató a Anderson Consulting 3 semanas después. Verlo firmar nuestro acuerdo de contratista estándar fue casi tan satisfactorio como mi primer trimestre de ingresos de $1 millón. Casi. Porque la mejor venganza es siempre el éxito profesional, servido con una guarnición de justicia poética. La firma del contrato tuvo lugar en mi sala de conferencias, con Priya manejando el papeleo como la profesional consumada en la que se había convertido. David se sentó frente a mí, luciendo como un hombre que se había tragado su orgullo y descubrió que sabía exactamente tan amargo como esperaba. La tarifa estándar de consultoría es de $500 por hora, explicó Priya, deslizando los documentos sobre la mesa pulida. El compromiso mínimo es de 40 horas. Los términos de pago son netos a 15 días, no 30. La pluma de David vaciló sobre la línea de firma. ¿500? Eso es más alto de lo que cotizaron por teléfono. Tarifas de mercado, dije con calma. La economía de Austin ha sido muy buena con nosotros. Lo que no mencioné fue que nuestra tarifa estándar para nuevos clientes era en realidad de $400 por hora. Pero David no era cualquier cliente. Él era el cliente que me enseñó que los descuentos familiares eran solo otra forma de subestimarse a uno mismo. Él firmó. A la mañana siguiente volé a Seattle por primera vez en 2 años. Bajar del avión en SeaTac se sintió como visitar una vida pasada, completa con una llovizna familiar que parecía decidida a recordarme por qué me había ido. Anderson Tech Solutions ocupaba el mismo edificio en el centro que siempre había ocupado, pero algo se sentía diferente en el momento en que crucé el vestíbulo. La recepcionista, una joven que no reconocí, parecía acosada y abrumada. El área de espera que alguna vez había estado inmaculada ahora mostraba signos de mantenimiento diferido, bordes de alfombra desgastados, muebles rayados y un aire general de caos apenas controlado. Janet Morrison me recibió en el ascensor y el alivio en su rostro fue a la vez gratificante y desgarrador. «Margarita», dijo, abrazándome como si hubiera regresado de entre los muertos, «gracias a Dios que estás aquí». Mientras subíamos al piso ejecutivo, Janet me puso al tanto de lo que David había sido demasiado orgulloso para admitir durante su visita a Austin. «Hemos perdido más que solo esos 3 grandes clientes», dijo en voz baja. «Morrison Industries fue solo el comienzo. Se corrió la voz de que ya no estabas en la empresa y los clientes comenzaron a cuestionar si podíamos ofrecer el mismo nivel de servicio». «¿Qué tan malo es?» Los ingresos han bajado un 60% con respecto a hace 2 años. Hemos tenido que despedir a 12 personas, incluidos Tom Richardson de contabilidad y María Santos de gestión de proyectos. Esos nombres golpearon como golpes físicos. Tom había estado con nosotros durante 8 años. María tenía 2 hijos en la universidad. David ha estado tratando de conseguir nuevos clientes, continuó Janet, pero está luchando con el proceso de descubrimiento. Puede identificar problemas, pero no puede diseñar soluciones de la manera que tú podías.
Las puertas del ascensor se abrieron al piso que alguna vez se había sentido como en casa. Ahora se sentía como una escena del crimen, donde alguien había asesinado la eficiencia y dejado que el caos se descompusiera en las salas de conferencias. David nos estaba esperando, flanqueado por los 3 consultores senior restantes, Mark Stevens, Patricia Wells y James Crawford. Todas personas que yo había contratado y entrenado personalmente. Muy bien, dije, acomodándome en mi vieja silla en la mesa de conferencias. Veamos con qué estamos trabajando. Durante las siguientes 4 horas me guiaron a través de sus situaciones actuales de clientes. Cada presentación fue más devastadora que la anterior. Proyectos que excedían el presupuesto y estaban atrasados. Clientes que expresaban insatisfacción con los entregables. Soluciones que abordaban los síntomas en lugar de las causas fundamentales. Era como ver a alguien intentar realizar una cirugía con un cuchillo de mantequilla. El proyecto de Hartwell Industries, dije, interrumpiendo la explicación de Mark sobre por qué el rediseño de su sistema de gestión de inventario tenía 6 semanas de retraso. ¿Cuál fue su evaluación inicial de su problema central? Mark revisó sus notas. Diseño de almacén ineficiente que conduce a mayores tiempos de cumplimiento. Incorrecto, dije simplemente. El diseño de su almacén está bien. Su problema es la integración de datos entre su sistema de pedidos y su seguimiento de inventario. Están resolviendo el problema equivocado, razón por la cual su solución no está funcionando. La habitación se quedó en silencio. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Cómo podría saber eso sin visitar sus instalaciones? Porque les ayudé a implementar su sistema de pedidos actual hace 4 años, y he visto este problema exacto con otros 3 clientes que tienen configuraciones de software similares. La cara de David había adoptado la expresión de un hombre que ve cómo se quema su casa, mientras se da cuenta de que había olvidado pagar las primas de su seguro. El proyecto de Winston Group, continué, volviéndome hacia James. Déjame adivinar. Recomendaste que reestructuraran su jerarquía de gestión para mejorar el flujo de comunicación. Sí, esa fue nuestra recomendación principal. ¿Y cómo está funcionando eso? James parecía incómodo. Están experimentando cierta resistencia al cambio. Por supuesto que sí, James. El problema de Winston Group no es la jerarquía. Es que sus gerentes senior no confían en sus datos porque sus métricas de informes están midiendo las cosas equivocadas. No puedes arreglar problemas de confianza cambiando el organigrama. Para cada proyecto que presentaron, pude identificar la falla fundamental en minutos. No porque fuera más inteligente que ellos, sino porque tenía años de experiencia viendo estos patrones, y David nunca se había molestado en aprender las habilidades de diagnóstico que hacen que el trabajo de consultoría sea efectivo. Cuando terminamos el día, David pidió hablar conmigo en privado. ¿Cómo se puso tan mal?, preguntó una vez que estuvimos solos en su oficina. La antigua oficina de Roberto, noté. Aunque David había redecorado con muebles modernos que de alguna manera hacían que el espacio se sintiera más pequeño. David, dije, la consultoría no se trata solo de tener conocimiento empresarial. Se trata de reconocimiento de patrones, pensamiento diagnóstico y la capacidad de ver sistemas en lugar de síntomas. Esas habilidades toman años en desarrollarse. Papá lo hacía parecer fácil. Tu padre pasó 20 años aprendiendo a hacerlo parecer fácil, y incluso entonces confiaba en mí para la gestión de las relaciones con los clientes, porque entendía que sus fortalezas estaban en el desarrollo de negocios, no en la resolución de problemas. David se hundió en su silla. ¿Qué hago ahora? Por un momento parecía el niño pequeño que solía venir a mí cuando sus proyectos de ciencias no funcionaban, confiando en que mamá podía arreglar cualquier cosa. Pero esto no era un proyecto de ciencias, y yo ya no era solo mamá. Tienes 3 opciones, dije. Opción 1. Contrátame por 6 meses para rediseñar toda tu metodología de consultoría y entrenar a tu equipo adecuadamente. Costo, aproximadamente $200,000, sin garantía de que tus clientes restantes se queden el tiempo suficiente para ver resultados. Su rostro se puso pálido. Opción 2. Vende Anderson Tech Solutions a un competidor mientras todavía tienes algunos activos. ¿Cuál es la opción 3? Me levanté y reuní mis notas. Opción 3.
Sigue haciendo lo que estás haciendo y estarás fuera del negocio en 18 meses. Mientras me dirigía a la puerta, David me llamó. Margarita, si elijo la opción 1, ¿considerarías quedarte permanentemente? ¿Tal vez asumir el cargo de CEO de nuevo? Hice una pausa con mi mano en el pomo de la puerta. Hace 2 años esa oferta habría significado todo para mí. Ahora solo sonaba como alguien pidiéndome que limpiara su desastre. David, dije sin darme la vuelta, ya soy una CEO. La pregunta es si estás listo para convertirte en un estudiante. Esa noche cené con Janet en nuestro viejo restaurante favorito. Con vino y salmón me contó cosas que David no había mencionado durante su visita a Austin. Margarita, hay algo más que necesitas saber, dijo en voz baja. David sacó un préstamo significativo contra los activos de la empresa el año pasado. Si perdemos más clientes importantes, es posible que no podamos hacer los pagos. La imagen se estaba volviendo más clara y no era bonita. David no solo había dañado a la empresa por incompetencia, había tomado decisiones financieras que ponían en riesgo los trabajos de todos. ¿Qué tan significativo?, pregunté. $800,000. Casi me ahogo con mi vino. ¿Para qué? Renovación de oficinas, equipo nuevo, una campaña de marketing que nunca se lanzó correctamente. La voz de Janet era amarga. Quería que todo pareciera exitoso mientras el negocio real estaba fallando. Mientras volaba de regreso a Austin a la mañana siguiente, me di cuenta de que la visita de David no había sido por querer asociarse conmigo. Había sido por desesperación disfrazada de reconciliación familiar. Pero aquí está la cosa sobre la desesperación. Hace que la gente esté dispuesta a pagar tarifas premium por soluciones que ellos mismos crearon. Y después de 2 años de construir mi propio imperio, yo era muy buena resolviendo los problemas de otras personas por el precio correcto. Salvar a Anderson Tech Solutions resultó ser como realizar una cirugía de emergencia en un paciente que insistía en que solo tenía dolor de cabeza. Cada solución revelaba 3 problemas nuevos, y cada problema se remontaba a decisiones que David había tomado mientras estaba convencido de que estaba siendo brillante. Pasé el mes siguiente viajando entre Austin y Seattle, viviendo en hoteles de estadía prolongada y cobrando a la compañía de David por cada hora, cada comida y cada milla. La cortesía profesional es una cosa, subsidiar la educación de otra persona en humildad es otra. La situación del préstamo era peor de lo que Janet había revelado inicialmente. David no solo había pedido prestado contra los activos de la empresa, había garantizado personalmente la deuda, lo que significaba que si Anderson Tech Solutions fracasaba, perdería su casa, sus ahorros y los fondos universitarios de sus hijos. ¿Por qué no me contaste sobre la garantía personal?, le pregunté durante nuestra tercera semana de sesiones intensivas de recuperación de clientes. Estábamos sentados en la sala de conferencias a las 9 p.m., rodeados de hojas de cálculo que documentaban cuán espectacularmente había manejado mal todo lo que yo había pasado décadas construyendo. No pensé que importara, dijo David, aflojándose la corbata con manos que habían desarrollado un ligero temblor en las últimas semanas. Estaba seguro de que podíamos cambiar las cosas. David, cuando eres responsable de los medios de vida de otras personas, la confianza no es una estrategia comercial. La garantía personal explicaba por qué había estado tan desesperado por recuperarme. Esto ya no se trataba solo de vergüenza profesional, se trataba de supervivencia financiera. Pero a medida que profundizaba en la historia reciente de la compañía, descubrí algo que hizo que mi presión arterial se disparara de formas que no tenían nada que ver con el estrés. Janet, dije, apartándola después de nuestra reunión de personal matutina, necesito que me guíes a través de la terminación de Morrison Industries nuevamente. Específicamente, ¿qué les dijo David sobre por qué dejé la empresa? Janet parecía incómoda. Margarita, no creo que... Janet, suspiró ella, les dijo que habías tenido algún tipo de crisis después de la muerte de Roberto. Que te habías vuelto poco confiable y que la familia tuvo que tomar la difícil decisión de retirarte de la gestión activa de clientes por la seguridad de todos. La habitación se inclinó ligeramente.
¿Él les dijo a nuestros clientes que tuve una crisis? Dijo que era demencia de inicio temprano, que habías estado mostrando signos de confusión y pérdida de memoria, y que la empresa tenía que proteger a los clientes de recibir consejos deficientes. 25 años de matrimonio con Roberto me habían enseñado cómo mantener la compostura en situaciones de crisis. 20 años de consultoría empresarial me habían enseñado cómo separar la emoción del análisis. Pero sentada en esa sala de conferencias, escuchando a Janet describir cómo mi propio hijo había destruido mi reputación profesional para cubrir su propia incompetencia, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. «Margarita», la voz de Janet parecía venir de muy lejos. «¿Estás bien?» No estaba bien. Estaba furiosa, con una claridad que se sentía como salir de la niebla hacia la luz del sol abrasador. «Janet, necesito que documentes todo lo que me acabas de decir. Nombres, fechas, citas exactas si puedes recordarlas. Lo quiero todo por escrito». Esa noche llamé a mi abogada en Austin. Patricia Chen había estado manejando mis necesidades legales comerciales desde que establecí Andersen Consulting y tenía el tipo de mente analítica aguda que hacía que los abogados opositores desearan haber elegido carreras diferentes. «Margarita, lo que estás describiendo podría constituir difamación», dijo Patricia después de que le expliqué la situación. «No estoy interesada en demandar a mi hijo», dije, «pero sí estoy interesada en asegurarme de que entienda las consecuencias de sus acciones». «¿Qué tipo de consecuencias?» Miré por la ventana de mi hotel al horizonte de Seattle, pensando en la mujer que había estado tan desesperada por la aprobación familiar que había aceptado ser llamada lastre sin contraatacar. Esa mujer se había ido. El tipo que enseña a la gente a no mentir sobre la salud mental de su madre para cubrir sus propios fracasos, dije. A la mañana siguiente, convoqué una reunión general. Todos los empleados restantes de Andersen Tech Solutions se reunieron en la sala de conferencias principal, incluidas las personas que yo había contratado, entrenado y guiado durante años. David me presentó como nuestra especialista en consultoría que nos está ayudando a través de algunos desafíos de transición. Dejé que terminara su versión saneada de la realidad antes de ponerme de pie. Gracias, David. Para aquellos de ustedes que no lo saben, soy Margarita Andersen y fundé esta empresa hace 26 años con mi difunto esposo, Roberto. Miré alrededor de la habitación a rostros que mostraban confusión, esperanza y en algunos casos vergüenza. Entiendo que ha habido cierta confusión acerca de por qué ya no estoy con Andersen Tech Solutions a tiempo completo. La cara de David se había puesto pálida. «Mamá, no creo que...». «Me fui», continué, «porque mi hijo me dijo que yo era un lastre durante una reunión de la junta y sugirió que la empresa estaría mejor sin mí». Me mudé a Austin, comencé mi propia firma de consultoría y la convertí en una operación más exitosa de lo que Andersen Tech ha sido jamás. Se podía haber oído caer un alfiler en esa habitación. Estoy aquí ahora porque David contrató a mi empresa para ayudar a arreglar los problemas creados por mi ausencia. Durante el próximo mes, implementaremos nuevos sistemas, volveremos a capacitar al personal y reconstruiremos las relaciones con los clientes que fueron dañadas por una mala gestión. Me volví para mirar directamente a David. Pero primero creo que es importante que todos entiendan exactamente qué sucedió y por qué, para que podamos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Durante los siguientes 15 minutos expuse la verdad, no vengativamente, sino con la misma precisión metódica que usaba para analizar problemas comerciales. La humillación en la sala de juntas, las mentiras contadas a los clientes sobre mi salud mental, las decisiones financieras que habían puesto en riesgo los trabajos de todos. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de los planes de carrera de David desmoronándose en polvo. ¿Alguna pregunta?, pregunté. Patricia Wells levantó la mano tentativamente. «Margarita, ¿vas a volver permanentemente?»
No, estoy aquí para limpiar un desastre, entrenarlos a todos para evitar crear desastres similares en el futuro y luego regresar a mi compañía real en Austin. Mark Stevens habló. ¿Qué nos pasa después de que te vayas? Eso depende de si aprenden de esta experiencia o la repiten. Cuando la reunión se disolvió, los empleados se me acercaron individualmente, algunos para disculparse por no hablar durante esa reunión original de la junta, otros para preguntar si mi empresa de Austin estaba contratando, unos pocos para expresar alivio de que finalmente alguien iba a arreglar lo que se había roto. David me acorraló mientras estaba empacando mis notas. Eso fue completamente innecesario, dijo, su voz tensa por la ira y la vergüenza. David, respondí con calma. Todo lo que dije ahí dentro era verdad. Si encuentras la verdad innecesaria, eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo has estado dirigiendo esta empresa. Me humillaste frente a mis empleados. Hice una pausa en la recolección de mis papeles y lo miré directamente. Sí, dije, lo hice. ¿Cómo se sintió eso? El reconocimiento que parpadeó en su rostro me dijo que finalmente estaba comenzando a entender lo que me había hecho pasar 2 años antes. Ahora, continué, veamos si puedes aprender de la humillación de la manera en que yo lo hice. Porque si no puedes, entonces esta empresa realmente está más allá de la salvación. Esa noche me senté en mi habitación de hotel e hice algo que no había hecho desde que dejé Seattle. Me permití llorar. No por la empresa, no por las relaciones que se habían dañado, sino por los años que había pasado, siendo más pequeña de lo que era capaz de ser. Pero el duelo, había aprendido, podía ser combustible si lo usabas correctamente. Y tenía un mes de educación intensiva para entregar a un hijo que estaba a punto de descubrir lo que un lastre podía lograr cuando decidía convertirse en la base en lugar de la carga. Enseñar a tu propio hijo, que no lo sabe todo, resulta ser más agotador que reconstruir toda una metodología de consultoría desde cero. Para la tercera semana del proyecto de rehabilitación de Anderson Tech Solutions, estaba comenzando a entender por qué algunos animales se comen a sus crías. David había aceptado seguirme durante las llamadas de recuperación de clientes, lo que significaba que podía presenciar de primera mano cómo funcionan realmente las relaciones profesionales cuando se basan en la competencia en lugar de la autoridad heredada. Nuestra primera reunión conjunta con un cliente fue con Morrison Industries, el contrato que David había perdido 6 meses antes. Rebecca Morrison había aceptado escuchar nuestra propuesta para un compromiso renovado, aunque su correo electrónico inicial había sido lo que las personas diplomáticas llaman cautelosamente escéptico. Margarita, dijo Rebecca mientras nos acomodábamos en su sala de conferencias, tengo que admitir que me sorprendió escuchar que habías vuelto con Anderson Tech. David nos dijo que habías estado teniendo problemas de salud. Miré a David, quien de repente encontró su blog de notas legal fascinante. Rebecca, nunca he estado más saludable o más profesionalmente comprometida en mi vida. Pasé los últimos 2 años construyendo una práctica de consultoría en Austin que ha sido extremadamente exitosa. David contrató a mi firma para ayudar a reestructurar las operaciones de Anderson Tech. Las cejas de Rebecca se alzaron. ¿Tu firma? Anderson Consulting. Nos especializamos en exactamente el tipo de resolución sistemática de problemas que Morrison Industries necesita. Durante la siguiente hora, guié a Rebecca a través de un análisis integral de los desafíos actuales de su empresa, completo con recomendaciones específicas que se basaban en el trabajo que habíamos hecho juntas 4 años antes. David se sentó en silencio, tomando notas y ocasionalmente pareciendo que quería contribuir, pero no podía encontrar una apertura. Esto es exactamente lo que necesitábamos hace 18 meses, dijo Rebecca cuando terminé mi presentación. ¿Por qué Anderson Tech Solutions no proporcionó este nivel de análisis? Entonces la pregunta quedó en el aire como humo después de una explosión. ¿Por qué, dije cuidadosamente, la persona que había desarrollado estas metodologías ya no estaba disponible para implementarlas? Rebecca asintió lentamente, entendiendo más de lo que yo estaba diciendo explícitamente. ¿Y ahora?
Ahora Anderson Consulting está disponible bajo contrato para proporcionar exactamente estos servicios. Salimos de esa reunión con un contrato firmado por valor de $200,000, no para Anderson Tech Solutions, sino para Anderson Consulting, con Anderson Tech manejando solo el soporte administrativo. David estuvo callado durante el viaje de regreso a la oficina, pero pude verlo procesando lo que acababa de suceder. Ella habría firmado contigo hace 18 meses si yo hubiera sabido cómo presentar el análisis correctamente, dijo finalmente. Sí. ¿Cuántos otros clientes se habrían quedado si yo hubiera entendido cómo mantener las relaciones que habías construido? Pensé en las docenas de llamadas telefónicas que había recibido en los últimos 2 años de antiguos clientes de Anderson Tech que habían oído hablar de mi práctica en Austin y querían trabajar conmigo directamente. La mayoría de ellos, dije. Esa noche, David me pidió que cenara en el restaurante donde Roberto y yo solíamos celebrar grandes victorias de contratos. Mientras nos sentábamos uno frente al otro en una cabina que había compartido con su padre innumerables veces, David hizo la pregunta que había estado esperando durante semanas. ¿Qué se necesitaría para que volvieras permanentemente? Bebí mi vino y consideré cómo responder honestamente, sin ser cruel. David, volver permanentemente requeriría que renuncie a una empresa que construí desde cero, me mudara de una ciudad que amo y trabajar para alguien que pasó 2 años diciéndole a la gente que yo era mentalmente incompetente. ¿Qué me motivaría exactamente a hacer esos sacrificios? Familia, dijo inmediatamente, esta es la empresa de papá, nuestra empresa. No, dije suavemente. Esta era la empresa de papá y mía. Dejaste claro hace 2 años que la considerabas tu empresa y a mí un obstáculo. No puedes cambiar retroactivamente esa decisión ahora que necesitas mi ayuda. Los hombros de David se hundieron. Me equivoqué, fui arrogante y estúpido y tomé decisiones terribles, pero somos familia y las familias se perdonan. Te he perdonado, dije. Pero el perdón no significa fingir que las consecuencias de tus acciones no existen. Destruiste relaciones con clientes, dañaste la moral de los empleados e hiciste compromisos financieros que no podías cumplir. Esos son problemas comerciales, no problemas familiares. Entonces, ¿simplemente dejarás que la empresa fracase? La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre cómo David todavía veía la situación. En su mente, yo era responsable de salvar lo que él había roto simplemente porque era su madre. David, dije, ya he salvado a la empresa. Anderson Consulting ahora tiene los contratos que mantienen a flote Anderson Tech Solutions. Tus empleados tienen trabajo porque mi firma está generando los ingresos que pagan sus salarios. Pero no es lo mismo. No, no lo es. Es mejor. Es un modelo de negocio sostenible basado en la competencia real en lugar de relaciones heredadas. La semana siguiente trajo noticias que cambiaron todo. Patricia Wells llamó a la puerta de mi habitación de hotel a las 7 de la mañana con una expresión que sugería muy buenas noticias o muy malas noticias. Margarita, necesitas ver esto, dijo, entregándome una impresión de un correo electrónico. El correo electrónico era de Bradley Morrison, el esposo de Rebecca y director financiero de Morrison Industries. El asunto decía, información confidencial sobre Anderson Tech Solutions. El mensaje fue breve pero devastador. Margarita, pensé que deberías saber que David Anderson se acercó a 3 de nuestros proveedores actuales el mes pasado, ofreciendo proporcionar servicios de consultoría idénticos a los que ofrece tu firma de Austin. Presentó materiales que parecían ser tus metodologías patentadas y afirmó que él mismo las desarrolló. 2 de los proveedores expresaron interés en cambiar de sus consultores actuales a Anderson Tech. Pensé que deberías estar al tanto de esta situación. Leí el correo electrónico 3 veces, sintiendo que algo frío se asentaba en mi estómago. David no solo había sido incompetente, había estado tratando activamente de robar mis métodos comerciales y pasarlos como su propio trabajo. Patricia, dije en voz baja, necesito que reúnas documentación sobre cada metodología, análisis de procesos y diseño de sistemas que he desarrollado desde que dejé Anderson Tech, todo lo que es propiedad de Anderson Consulting.
¿Crees que ha estado copiando tu trabajo? Creo que mi hijo ha estado tratando de robar mi propiedad intelectual, mientras yo he estado ayudándolo a salvar su empresa. Esa tarde confronté a David en su oficina. Puse el correo electrónico de Bradley sobre su escritorio y vi cómo su rostro confirmaba todo lo que necesitaba saber. David, dije, necesitamos discutir tu comprensión de la ley de propiedad intelectual. No es lo que parece, dijo, pero su voz llevaba la culpa de alguien que sabía exactamente lo que parecía. Lo que parece es robo corporativo. Lo que parece es que tú tomas metodologías que desarrollé para mi empresa y las presentas como tu propio trabajo para robar a mis clientes. Desarrollaste esos métodos mientras trabajabas aquí originalmente. Desarrollé esos métodos para Anderson Consulting usando mi propio tiempo, mis propios recursos y mi propia experiencia. Me pertenecen a mí, no a ti. El rostro de David se sonrojó de ira y vergüenza. Todo lo que sabes lo aprendiste trabajando para esta empresa. Todo lo que sabes lo aprendiste de mí, respondí uniformemente. La diferencia es que yo no estoy tratando de robar el crédito por tu trabajo. Mientras salía de su oficina, me di cuenta de que nuestro proyecto de rehabilitación de un mes acababa de convertirse en algo completamente diferente. Una clase magistral sobre por qué algunas personas nunca aprenden que los atajos no conducen al éxito, solo conducen a agujeros más profundos. La llamada de mi abogada llegó a las 6:30 de un jueves por la mañana, 3 semanas después de que descubrí el robo de propiedad intelectual de David. La voz de Patricia Chen llevaba el tipo de emoción que significaba muy buenas noticias para mí o muy malas noticias para otra persona. Margarita, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. He descubierto algo sobre la situación del préstamo de David que cambia todo. Había estado planeando regresar a Austin este fin de semana. Mi mes contratado con Anderson Tech Solutions estaba casi completo. La empresa estaba estable, los empleados estaban reentrenados y 3 clientes importantes habían renovado sus contratos con Anderson Consulting. David parecía haber aceptado la nueva realidad, donde él dirigía las operaciones administrativas mientras yo controlaba el trabajo de consultoría real. Aparentemente, había sido ingenua. La oficina de Patricia daba a Elliott Bay y en días despejados podías ver las montañas Olympic. Pero esa mañana nubes espesas oscurecían todo más allá de la costa, lo que parecía apropiado para lo que estaba a punto de descubrir. Margarita, dijo Patricia, deslizando una carpeta gruesa sobre su escritorio. ¿Sabes cómo estábamos investigando el préstamo de $800,000 de David para entender tu exposición de responsabilidad? Dijiste que los activos de la empresa eran garantía, no mis tenencias personales. Eso es lo que pensé, pero enterrado en la documentación del préstamo hay algo llamado una cláusula de responsabilidad sucesoria. Es un lenguaje inusual que nunca he visto en un préstamo comercial estándar. Mi café de repente supo amargo. ¿Qué significa eso? Significa que si David incumple con el préstamo y si la empresa se transfiere a otro miembro de la familia dentro de los 5 años posteriores a la originación del préstamo, ese miembro de la familia se vuelve personalmente responsable de la deuda. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Patricia, yo ya no soy dueña de ninguna parte de Anderson Tech Solutions. Renuncié a mis acciones cuando me fui. Ahí es donde se pone interesante, dijo Patricia, abriendo otra carpeta. David nunca presentó el papeleo para transferir oficialmente tus acciones. Según los registros estatales, todavía posees el 30% de la empresa. La miré fijamente. Eso es imposible. Yo firmé papeles. Firmaste una intención de transferencia, pero la transferencia real nunca se completó con el secretario de Estado, lo que significa que legalmente sigues siendo copropietaria de una empresa que debe $800,000. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Si el préstamo de David entraba en incumplimiento, yo sería legalmente responsable de una deuda que nunca había acordado asumir, asegurada por una empresa que pensé que ya no poseía. Patricia, dije cuidadosamente, ¿qué pasaría si David se declarara en bancarrota?
La cláusula de responsabilidad sucesoria entraría en vigor automáticamente. Tus activos de Austin, tu casa, tus cuentas comerciales, todo sería juego justo para el cobro de deudas. Me recosté en mi silla procesando la magnitud de lo que David había hecho. No solo había estado robando mi propiedad intelectual y tratando de cazar furtivamente a mis clientes, había estructurado su préstamo de una manera que me haría financieramente responsable si su negocio fracasaba. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto?, pregunté. Lo descubrí ayer mientras revisaba los documentos finales. Margarita, hay más. Ella sacó otro juego de papeles. David sacó el préstamo hace 14 meses, 2 meses después de que establecieras Anderson Consulting y comenzaras a generar ingresos significativos. El momento sugiere que esto fue planeado. ¿Planeado cómo? Piénsalo. Él te empuja fuera de la empresa. Espera a que te vuelvas financieramente exitosa en otro lugar. Luego estructura una deuda que se transferiría a ti si su negocio fracasa. Si Anderson Tech se hunde, tú te vuelves responsable de sus errores mientras él se aleja limpio. La taza de café se me resbaló de las manos, rompiéndose contra el piso de madera. Patricia se movió para limpiarlo, pero yo me senté congelada, mirando los documentos del préstamo que revelaban cuán calculador había sido mi hijo. Margarita, dijo Patricia suavemente, creo que David ha estado planeando llevar a la bancarrota a Anderson Tech Solutions y endosarte la deuda desde el principio. Todo encajó en su lugar con una claridad enfermiza. La visita de David a Austin no había sido sobre reconciliación o asociación, había sido reconocimiento. Había necesitado verificar que yo fuera lo suficientemente exitosa financieramente para cubrir sus deudas antes de apretar el gatillo de su plan de escape. El contrato de consultoría, el mes de trabajo de rehabilitación, incluso esta revelación del préstamo de esta mañana, todo había sido diseñado para ponerme en la posición perfecta para volverme financieramente responsable de $800,000 de deuda que nunca había acordado asumir. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Legalmente, puedes exigir la finalización inmediata de la transferencia de acciones para eliminar tu participación en la propiedad. Pero si Anderson Tech Solutions ya es insolvente, transferir la propiedad podría desencadenar la cláusula de responsabilidad sucesoria de todos modos. ¿Y si no transfiero la propiedad? Entonces eres copropietaria de una empresa que está a punto de incumplir con un préstamo masivo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de Patricia, mirando el cielo gris de Seattle, que de repente parecía coincidir perfectamente con mi estado de ánimo. Patricia, ¿qué pasaría si Anderson Tech Solutions se volviera lo suficientemente rentable como para pagar los pagos del préstamo? Eso requeriría una inyección significativa de capital o un aumento dramático en los ingresos. ¿Qué tan significativo? Como mínimo $400,000 en nuevos negocios durante los próximos 12 meses. Me volví para mirarla, sintiendo que algo afilado y frío se cristalizaba en mi pecho. ¿Qué pasaría si Anderson Consulting se fusionara con Anderson Tech Solutions, conmigo como propietaria mayoritaria y CEO? Las cejas de Patricia se alzaron. Eso ciertamente generaría ingresos suficientes, pero Margarita, ¿por qué querrías hacerte cargo de una empresa que tu hijo usó para atraparte financieramente? La respuesta vino a mí con perfecta claridad. Porque a veces, la mejor manera de escapar de una trampa es activarla tú misma bajo tus propios términos. Esa tarde, llamé a David y le pedí que se reuniera conmigo en la oficina. Cuando llegó, tenía toda la documentación del préstamo extendida sobre la mesa de conferencias como evidencia en un juicio. David, dije mientras se sentaba, necesitamos discutir tu comprensión de la lealtad familiar. Miró los papeles y su rostro se puso blanco. Mamá, puedo explicarlo. ¿Puedes? ¿Puedes explicar por qué sacaste un préstamo diseñado para hacerme financieramente responsable de tus fracasos? ¿Puedes explicar por qué nunca completaste mi transferencia de acciones para que yo siguiera siendo legalmente responsable de las deudas de la empresa? No se suponía que sucediera de esta manera, dijo débilmente.
¿Cómo se suponía que sucediera, David? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, levantó la vista con la expresión de alguien que había sido atrapado y lo sabía. Pensé que volverías, susurró. Pensé que si la empresa estaba en suficientes problemas, tendrías que volver y arreglarlo. Nunca quise que te lastimaran financieramente. David, dije suavemente, lo que querías no importa ahora. Lo que importa es lo que hiciste. Me puse de pie y reuní los documentos del préstamo. Mañana por la mañana presentaré el papeleo para asumir el control mayoritario de Anderson Tech Solutions. Estoy reestructurando la deuda, reorganizando las operaciones y fusionando ambas empresas bajo una nueva administración. ¿Te estás haciendo cargo? Estoy recuperando lo que siempre fue mío, dije. La única pregunta es si te quedarás como empleado o te irás voluntariamente. Mientras caminaba hacia la puerta, David me llamó. «Mamá, ¿qué pasa si me niego? ¿Qué pasa si lucho contra la toma de control?» Hice una pausa y me volví para enfrentarlo. «David», dije con una sonrisa que se sentía como hielo, «un lastre no puede elegir si se hunde o nada, pero sí puede elegir si se hunde en silencio o si hace una escena que avergüence a todos». 24 horas después, yo poseía el 75% de Anderson Tech Solutions y mi hijo estaba aprendiendo cómo se sentía trabajar para alguien que no confundía las relaciones familiares con la competencia empresarial. A veces, la mejor venganza es simplemente volverse lo suficientemente exitosa como para salvar a las personas que intentaron destruirte. 6 meses después de que la trampa del préstamo de David explotara en su cara, yo estaba de pie en la sala de conferencias ejecutiva de Anderson Technologies, la potencia recién fusionada que combinaba lo mejor de mis dos empresas, viendo a los líderes tecnológicos de Sapola aplaudir mi presentación principal sobre el crecimiento empresarial sostenible a través del liderazgo auténtico. No se me escapaba la ironía de que estaba siendo celebrada por el éxito que había crecido directamente del intento de mi hijo de destruirme financieramente. David estaba sentado en la última fila, con la expresión de alguien que había aprendido que tratar de superar a tu madre es como desafiar a un maestro de ajedrez a las damas. Podrías pensar que entiendes el juego, pero ni siquiera estás jugando el mismo deporte. Después de la presentación, Rebecca Morrison se me acercó con una copa de champán y el tipo de sonrisa que proviene de ver justicia servida con excelencia profesional. «Margarita», dijo, levantando su copa en un brindis, «cuando escuché que te habías hecho cargo de Anderson Tech, no estaba segura de qué esperar. Esto está más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado. Tenía razón en estar impresionada». En 6 meses, había transformado una firma de consultoría en crisis en la empresa de transformación empresarial más solicitada del noroeste del Pacífico. Los ingresos habían aumentado en un 300%. La retención de empleados estaba en el 98%. Los puntajes de satisfacción del cliente eran más altos que cualquier cosa que la industria hubiera visto jamás. Más importante aún, lo había hecho todo mientras cargaba la deuda de $800,000 que David había tratado de endosarme. Cada pago del préstamo se convertía en un recordatorio de que las trampas financieras solo funcionan si no puedes generar suficiente éxito para convertirlas en trampolines. «Señora Anderson», una joven reportera de Seattle Business Monthly apareció en mi codo. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre su notable historia de regreso? «Por supuesto», dije, aunque estaba empezando a entender que lo que los medios llamaban un regreso era en realidad solo la historia de una mujer que finalmente había dejado de permitir que otras personas definieran su valía. «¿Es cierto que su hijo originalmente la obligó a salir de la empresa que usted fundó?» «Mi hijo tomó una decisión comercial basada en información incompleta», respondí diplomáticamente. «En última instancia, condujo a oportunidades que ninguno de los dos podría haber anticipado. Y ahora él trabaja para usted». Miré hacia el fondo de la sala donde David estaba involucrado en lo que parecía ser una conversación intensa con uno de nuestros nuevos consultores junior. Durante los últimos 6 meses había comenzado lentamente a aprender las habilidades que debería haber desarrollado años antes.
cómo escuchar a los clientes, cómo analizar problemas sistemáticamente, cómo diseñar soluciones que realmente resuelvan las causas fundamentales en lugar de solo abordar los síntomas. David está aprendiendo el negocio de la manera en que todos deberían aprenderlo, dije, desde cero, sin atajos. Esa noche me senté en mi nueva oficina, la antigua oficina de Roberto, que había reclamado y redecorado con colores cálidos y muebles cómodos que realmente invitaban a la colaboración. Un golpe en mi puerta interrumpió mi análisis. David estaba de pie en la entrada sosteniendo 2 tazas de café y usando una expresión que no había visto desde que tenía 12 años y había roto mi jarrón favorito mientras jugaba béisbol en la casa. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Siempre, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Me entregó una de las tazas de café y se acomodó en su silla con los movimientos cuidadosos de alguien que no estaba seguro de su bienvenida. Margarita, comenzó, luego se detuvo y sacudió la cabeza. Mamá, he estado tratando de averiguar cómo decir esto durante meses. Tómate tu tiempo. Estaba equivocado sobre todo, sobre ti, sobre el negocio, sobre lo que realmente significa el liderazgo. Hizo una pausa, mirando fijamente su taza de café. Pensé que ser CEO significaba tomar decisiones y hacer que la gente las siguiera. No entendí que significaba asumir la responsabilidad de todos los que confiaron en ti para tomar las decisiones correctas. Esperé, sintiendo que había más. Cuando configuré esa estructura de préstamo, cuando traté de atraparte financieramente, me dije a mí mismo que era estrategia, que estaba siendo inteligente encontrando una manera de obligarte a volver a la empresa. Levantó la vista, encontrando mis ojos directamente, pero la verdad es que estaba asustado de que sin ti fracasaría. Y en lugar de admitir eso, traté de manipularte para que me salvaras. David, dije suavemente, el miedo hace que la gente haga cosas terribles a las personas que ama. La pregunta es, ¿qué haces después de darte cuenta de cuán terribles fueron esas cosas? Lo que estoy haciendo es aprender de la mejor maestra que he tenido, dijo. Incluso si me tomó 35 años darme cuenta de que debería haber estado prestando atención todo el tiempo. Nos sentamos en un cómodo silencio durante unos minutos, bebiendo nuestro café y viendo cómo el horizonte de Seattle se iluminaba a medida que la noche se asentaba sobre la ciudad. Margarita, dijo David finalmente, ¿crees que alguna vez podrás perdonarme? ¿Realmente perdonarme? Pensé en la mujer que había salido de esta misma oficina 3 años antes, humillada y despedida, y convencida de que sus mejores años habían quedado atrás. Luego, pensé en la mujer que había vuelto a entrar en ella hace 6 meses como la dueña de la firma de consultoría más exitosa del noroeste del Pacífico. David, dije, te perdoné en el momento en que me di cuenta de que tu peor decisión condujo a mi mejor vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no me hubieras llamado lastre y me hubieras empujado fuera de esta empresa, nunca habría descubierto lo que era capaz de construir por mi cuenta. Nunca habría aprendido que ser descartado por las personas que amas no disminuye tu valor, solo revela cuánto subestimaron lo que estaban tirando a la basura. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. ¿Entonces estás agradecida de que te haya saboteado? Estoy agradecida de que me hayas dado permiso para dejar de hacerme más pequeña para encajar en las expectativas de otras personas, dije. Estoy agradecida de que me hayas obligado a descubrir que una mujer a la que han llamado lastre todavía puede construir un imperio, especialmente cuando deja de cargar el equipaje de los demás. Hace 3 años, mi hijo me había humillado frente a una sala de juntas llena de gente y me había dicho que yo no valía nada. Hoy, esas mismas personas trabajaban para mí, y la compañía que David pensó que podía dirigir sin mí estaba prosperando bajo mi liderazgo. Pero la verdadera victoria no fue el éxito profesional, o la seguridad financiera, o incluso la satisfacción de demostrar que David estaba equivocado. La verdadera victoria era mirarme en el espejo cada mañana y ver a Margarita Anderson. No a la viuda de Roberto, no a la madre de David,
no a alguien definida por sus relaciones con otras personas, sino a una mujer que había aprendido que ser descartada a veces era el primer paso para descubrir tu valor real. Cuando David salió de mi oficina esa noche, hizo una pausa en la puerta. «Mamá», dijo, «¿qué hubieras hecho si nunca te hubiera llamado de vuelta para ayudar con la empresa?» Sonreí, pensando en la próspera oficina de Austin, los clientes que me habían seguido desde Seattle y la vida que había construido desde cero absoluto. «David», dije, «habría seguido construyendo mi imperio y nunca habría mirado atrás. La única diferencia es que ahora puedo dirigir ambas empresas en lugar de solo una». Después de que él se fue, me serví una copa de vino y me paré junto a la ventana de mi oficina, mirando la ciudad donde me habían descartado como lastre 3 años antes. Mañana, el Seattle Times publicaría un artículo destacado sobre el ascenso meteórico de Anderson Technologies, con mi foto en la portada de la sección de negocios. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es simplemente volverse tan exitosa que las personas que te descartaron terminan trabajando para ti y agradecidas por la oportunidad. Y a veces, cuando estás bebiendo vino en la oficina del CEO de la compañía que tu hijo trató de robarte, el lastre resulta ser la base perfecta para construir algo magnífico. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.